Saludos a todos y todas. Yo soy Guamán Paredes Fernández Ismael. Mi persona y mis compañeros realizamos el artículo Compendio de Intervenciones Educativas enfocadas a estudiantes de bachillerato con Asperger, análisis bibliográfico. Nuestra nacionalidad es ecuatoriana y nuestra afiliación académica está con la Universidad Estatal de Milagro, también llamada UNED. Como introducción a nuestro artículo, nos enfocamos en el síndrome de Asperger, el mismo que a partir de la quinta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales es consolidado dentro de los trastornos del espectro autista. Los estudiantes con TEA realmente requieren intervenciones educativas enfocadas en la mejora de competencias sociales, ampliación de intereses, control de impulsividad y una mejora en su nivel de autonomía. En consecuencia, nosotros consideramos que es necesario tener en cuenta el síndrome de Asperger para el desarrollo y ejecución de intervenciones educativas efectivas. Asimismo, las intervenciones educativas son necesarias para una educación inclusiva. En consecuencia de todo esto, nosotros señalamos que las intervenciones educativas enfocadas a los adolescentes con síndrome de Asperger en nivel de bachillerato forman parte de una educación inclusiva en la cual también es necesario tener en cuenta el DUA y las metodologías activas. Con respecto a la metodología, tenemos dos aspectos principales. El primero es que fue un enfoque, que utilizamos un enfoque cualitativo basado en la revisión bibliográfica. Nuestro alcance fue descriptivo y utilizamos repositorios digitales. Estos repositorios fueron Google Académico, Redalyc, Cielo, Dialnet y ERIC. El segundo aspecto a señalar con respecto a la metodología es el uso del modelo CIPP, pero enfocado en la investigación evaluativa. Así tenemos cuatro estadios para la evaluación. El primero, evaluación del contexto, en el que se ven los participantes, las necesidades, los problemas, las oportunidades y los objetivos propuestos. Segundo estadio es la evaluación de entrada, que se caracteriza por señalar los planes alternativos que tiene la intervención educativa, las actividades que se realizaron, el personal implicado, el esquema o plan seguido, las facilidades que se tiene para la intervención educativa y, por supuesto, el presupuesto. La evaluación del proceso se basa en la realización del plan, el nivel de participación por temas y el nivel de satisfacción. Esto se puede dividir en cuatro partes. La primera, informe de las actividades y las desviaciones del plan original, la asistencia y la participación que se tuvo, la valoración del proceso y, por último, las sugerencias para mejoras. El último estadio es la evaluación del producto, en donde se ven los efectos, tanto los buscados como los no buscados, los positivos como los negativos, y los inmediatos y los que se han mantenido a largo plazo. Por último, tenemos los juicios sobre los resultados. Con respecto a los ya mencionados resultados, tenemos dos a grandes rasgos, ya que en el artículo está explicado de mejor manera, está explicado de una manera mucho más explícita. En primer lugar, tenemos que hay pocas intervenciones educativas enfocadas al bachillerato con respecto a los estudiantes con síndrome de Asperger. Esto como consecuencia directa de tres aspectos que encontramos durante la revisión bibliográfica. En primer lugar, las intervenciones educativas suelen estar enfocadas a primaria. En segundo lugar, las que no están enfocadas a primaria están enfocadas en la transición de escuela a colegio, una etapa muy difícil para las personas con síndrome de Asperger. Y por último, tenemos las intervenciones educativas enfocadas a los primeros años de colegio, que usualmente chocan con la transición de escuela a colegio, pero tienen ciertos matices que hacen que sean un grupo distinto. Y el segundo resultado grande que tuvimos
fue la existencia de tres tipos de intervenciones que encontramos dentro del rango que nosotros buscábamos, el bachillerato. Es la intervención educativa plenamente teórica, en otras palabras, simplemente una propuesta. Tenemos cuatro artículos científicos. En intervención educativa práctica, pero no replicable, tenemos dos. Y en intervención educativa práctica replicable, tenemos uno. ¿Cuáles son las características de estos tres grupos que mencionamos? Para la intervención educativa teórica tenemos que solo hay recomendaciones generales. Usualmente se basan en un compendio de dificultades en el aula y posibles estrategias. Tienen anexos genéricos utilizables en muchos casos y tienen un énfasis de la relevancia del contexto y la familia. No obstante, no realizan realmente la intervención educativa, simplemente es una propuesta. Así que se encuentra bastante limitada. Realmente, si un docente quiere realizar una intervención educativa y no quiere realizarla desde el cero, sino tener una intervención educativa que tome como base. Con respecto al segundo grupo, la intervención educativa práctica no replicable, tenemos que las ideas son más específicas. Ya hay estrategias educativas más enfocadas porque sí se la realizó. Los instrumentos también son más específicos, pero hay poca capacidad de replicación. ¿Por qué hay poca capacidad de replicación? Porque no proveen suficientes detalles. Por ejemplo, dicen, realizamos 12 sesiones, pero no especifican qué se realizó en cada sesión, ni cuánto duró cada sesión. No se especifica el presupuesto, no se especifica en algunas ocasiones ni el tiempo. Así que es muy difícil seguir esto como base. A lo mucho sería una especie de idea o atisbo que algún docente puede utilizar, pero es extremadamente difícil que de ahí saque información sólida para que no tenga que investigar por su propia cuenta o buscar otras alternativas. Y por último, la intervención educativa práctica replicable. Tenemos que la idea ya es muy concisa y que la especificación de la intervención educativa es bastante fuerte. Los instrumentos y herramientas son más específicos y hay mucha capacidad de replicación porque provee una gran cantidad de detalles relevantes. ¿Cuánto tiempo duró cada etapa? ¿Qué se hizo exactamente? ¿Qué instrumentos se utilizaron? ¿Quiénes estuvieron involucrados? ¿El tiempo? Eso es extremadamente relevante si se quiere crear una cultura de retroalimentación de yo hice una intervención educativa, tengo estos datos, hice esto, hice lo otro, y esto puede servir para otra persona. En conclusión, tenemos lo siguiente. Primero, hay más intervenciones educativas enfocadas a primaria, a la transición de escuela y colegio y primeros años del colegio, esto posiblemente por la rápida detección e intervención de los estudiantes con síndrome de Asperger o TEA. Segundo, el conocimiento teórico sobre el síndrome de Asperger, cómo intervenirlo desde un punto de vista educativo, es bastante extenso en realidad, pero no hay suficientes intervenciones educativas prácticas y de las pocas que hay, muy pocas son replicables. Esto se relaciona con el tercer punto. Pocas intervenciones educativas prácticas están realizadas con el enfoque de ser fácilmente replicadas. Están creadas más desde el enfoque de presentar resultados que en permitir que otra persona tome la intervención educativa ya realizada como base para su propia intervención educativa. La idea no es copiar la intervención educativa al 100%, pero sí tener una base sólida y no simplemente un atisbo que te dice esto funciona, pero no te explica cómo lo hizo. El cuarto punto
tenemos que no hay referencias o menciones al DOA y a las metodologías activas. Esto es un problema porque esto provoca que las intervenciones sean eventos momentáneos y no un cambio a largo plazo. La idea de estas intervenciones educativas no es crear una sensación de bienestar temporal o simplemente a mediano plazo, sino uno a largo plazo, una intervención que ayude a los estudiantes con síndrome de Asperger en sus problemas sociales. Para finalizar, señalamos nuestros contactos. Tenemos mi contacto, el contacto de Jonathan Israel Martínez Chuncha, de María Araceli Villacrés Cubi, de Segundo Perugachi Peña y de Jean Alberto Padilla Padilla. Muchas gracias por la atención. Espero que les vaya muy bien.